Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es César Inga. Yo estoy dando inicio a este webinar de uso de cámaras infrarrojas para el desempeño crítico durante la reapertura de la economía, sobre todo enfocándonos a la economía peruana. Se tiene por historia de que los acontecimientos de las pandemias siempre han estado involucradas con muchas consideraciones del lado de cómo se comporta el virus, cómo se contagia, qué medidas preventivas tenemos que utilizar para mitigar o evitar contagios. Esta es una fotografía del año 1918, si no me equivoco. Fue en la pandemia de la gripe española, que fue realmente americana. Y miren acá, el detalle del... Es interesante ver acá, dentro del brazo de la caricatura, un termómetro, ¿no? Entonces, ya en eso entonces, en esa gripe, ya las personas empezaban a verificar y controlar la temperatura de su cuerpo con los elementos de esa época, ¿no? Con la tecnología o los instrumentos que tenían para entonces. Hoy en día ha habido toda una evolución. El desarrollo tecnológico nos permite utilizar ya otras tecnologías. Aquí tenemos el tipo tradicional que se podía utilizar por un tema de cercanía o contacto con las personas, que era básicamente un termómetro de mercurio. Luego teníamos, este es un interesante, este termómetro. Me acuerdo que de niño lo utilicé porque podía medir la temperatura en base a una cinta y se iban diagramando los colores. La parte interesante de esto era que fue mi primera experiencia con la temperatura de una manera un poquito lúdica. Lamentablemente, pues, en una travesura lo llevé al colegio, se lo entregué a mi profesora y bueno, pues nunca me lo devolvió, ¿no? Pero sí tuve la experiencia de haber podido usarlo o que mi madre haya podido utilizar el equipo conmigo, ¿no? Fue muy bonita la experiencia, ¿bien? Aparte tenemos otro tipo de termómetros, ¿no? Y ahora con el distanciamiento físico, no tanto social ya, sino distanciamiento físico, hace poco probable utilizar este tipo de instrumentos para la medición de temperatura. Sobre todo por lo que se busca es si una de las personas presenta un primer síntoma, ¿no? Uno de los primeros síntomas, el cual es la elevación de la temperatura por una fiebre que pueda tener esta persona. El distanciamiento se ha visto como una manera paliativa para reducir los contagios y no podemos utilizar lo tradicional. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos una tecnología que muy poco ha estado en el uso médico, como podemos ver acá, los termómetros infrarrojos, que es la misma tecnología que utiliza una cámara termográfica. Esta tecnología te permite medir la temperatura sin la necesidad de estar en contacto con la persona, como lo vimos anteriormente con los otros elementos. Y el funcionamiento es la captación del calor o las ondas del campo infrarrojo de tu cuerpo, lo que emanamos, ¿no? Todos los cuerpos emiten ondas del espectro infrarrojo y estos equipos son los que las capturan. Vamos a hablar un poco de cómo funciona esto para entender qué tecnologías tenemos en el mercado, cuál se adapta a nuestra realidad y cómo están estos en el entorno también de costos. Cuál es más factible y cuál es más factible dependiendo de cómo están involucrados estos equipos. Bien. Tenemos acá algunas observaciones. Lo primero que se ve acá es que este es un equipo, es un termómetro infrarrojo, pero que tiene una luz láser.
Estos equipos por lo general son utilizados no para personas, incluso acá hay una advertencia, ¿no? Esto no puede ser dirigido a la piel, cerca al rostro, ¿no? Pero he visto algunos casos donde se está comercializando este equipo, ¿no? Luego tenemos el caso de los drones. Esto me pareció muy interesante. Fue casi a las primeras semanas donde se desarrolló la cuarentena acá en Perú. Esta parte fue impresionante porque ya empezaron a utilizar, veían algunas formas de implementar la tecnología infrarroja a una gran escala. Pero el tema aquí detalla la utilización y el criterio de utilización, los drones. Vamos a ver más adelante, lamentablemente, por qué no es tan funcional utilizar un dron para este tipo de sondeo para personas que tengan una temperatura superior a lo normal. ¿Ok? Justamente me acuerdo que en este reportaje que fue transmitido en América Televisión, el operador tenía ciertos problemas para diferenciar los elementos que estaban en la pantalla del lente. Otro caso muy interesante me parece estas colas en un supermercado muy conocido de Lima. Y vean acá, el problema es que nosotros necesitamos respetar la distancia física, ¿no? Pero a esta persona que hace todo el proceso de medición, en el transcurso del día puede estar verificando la temperatura corporal de más de 100, 200, 300 personas. Entonces, esta persona va a tener una carga, puede tener una carga viral muy alta, porque va a tener una aproximación casi de contacto. La única distancia entre este tipo de equipos y la persona tiene que ser entre 5 a 15 centímetros, máximo. Mayor esa distancia, la medición ya no es válida, ¿no? Entonces, el caso de esta imagen también, este es un salón de belleza que ya está implementando todos los protocolos de cuidado y de higiene para poder aperturar el 10 de mayo, pero aquí justo es lo que comenta un poco la distancia. Estos equipos no están preparados para medir distancias superiores a 5, 15 centímetros. Es más, cada equipo tiene su distancia de medición. A mayor distancia, mayor factor de error. Y sobre todo ese error va a salir a favor de una persona que tenga una temperatura elevada. Entonces, esa compensación de temperatura va a ir a menos, no a más. Por lo general, el desplazamiento térmico va de mayor a menor, dependiendo del entorno, el entorno térmico, ¿no? Y casi siempre, en todos los casos, salvo algunas excepciones que también vamos a ver en los casos, en las imágenes que tenemos, vamos a ver lo contrario. Pero aquí, dado que tiene la máscara, tiene un cerquillo, la frente está cubierta, entonces puede estar midiendo una temperatura no real, ¿no? Garantizado, ¿ok? Otro caso particular que nos está pasando es que nos están bombardeando muchos correos electrónicos que cuentan con información. Justo estábamos haciendo mención de los equipos que son con mira láser. El láser no mide la temperatura, el láser es solo la guía para indicar en qué punto está midiendo, ¿no? Entonces aquí ponen justamente por el bombardeo de productos de limpieza, de higiene, respiradores y todas esas cosas, nos vienen a promocionar equipos que son para industria y no para seres humanos. Entonces, estas también están dentro de lo que nosotros debemos un poco conocer, cuál se adecua y cuál no se adecua a a lo que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro modelo de negocio, dentro de nuestro entorno. Otra curiosidad es esto, ¿no? Miren ese término que dice ahí. Detección de coronavirus con termografía. Ahí hay que hacer un corto. La termografía no detecta el coronavirus. La termografía detecta solo la elevación de temperatura corporal. No garantiza de que eso sea necesariamente coronavirus. Puede ser una fiebre gripal, puede ser una infección, una respuesta, X factores, ¿no?
no necesariamente coronavirus. Entonces, este tipo de cosas pueden dar una mala interpretación. ¿Ok? Si hay consultas, pueden dejarlas en el chat. Jacqueline estará haciéndomelas saber. Luego, tenemos este equipo que lo vimos en el fin de semana en un dominical de un centro comercial. Esta es a la entrada de un centro comercial. Es interesante esta tecnología, ya que muestra algo como quien dice hecho en Perú, ¿no? Aparentemente, según lo que veo, este equipo es un desarrollo local, ¿no? Por el tipo de medición, tipo de elemento de medición que tiene y también su modalidad. Es muy interesante, es aparentemente de muy bajo costo, es muy versátil, ¿no? Veo que la pantalla ve a una temperatura normal, presenta un valor de un color verde, ¿no? Y a una temperatura diferente ya presenta otro nivel de color. Es muy interesante este equipo, pero las consideraciones sería ver cómo es las certificaciones o, por ejemplo, los certificados de calibración que son importantes para este tipo de equipos, ¿no? ¿Por qué detallamos un poco la parte de la medición de los termómetros infrarrojos? ¿No? Uno, porque hay una masificación de solicitudes y pedidos que se están haciendo respecto a estos equipos. Si ustedes miran acá, el equipo que está en la pantalla no mide este punto. Muchos piensan que el pirómetro o termómetro infrarrojo, como se le denomina también, mide solo un punto, pero no, es un desplazamiento cónico. Entonces lo que mide, si nosotros pensamos que solo mide este punto, es totalmente falso. Lo que realmente mide es el promedio de toda esta superficie, incluso recogiendo la medición de las telas o lentes que pueda tener la persona, o el cerquillo que vimos hace un poco en el salón de belleza, ¿no? Entonces, el promedio de esa temperatura siempre va a estar orientada a una temperatura menor, ¿ya? Difícil va a estar, la ropa va a estar por sobre temperatura del cuerpo y también con las gafas. Y vamos a hacer una experiencia de que no es así, de que efectivamente siempre están por debajo de la temperatura. ¿Y qué hacemos? Entonces, miren, aquí el protocolo de medición real, ¿no? Para este tipo de tecnología, hace mención de que tiene que ser en el punto lacrimal, ¿no? Que está acá, en la parte del ojo, ¿no? Y tiene que completar más o menos un promedio de entre 6 a 16 píxeles, ¿no? Más o menos 3 píxeles cuadrados y entre 4 píxeles cuadrados. Tiene que completar el lagrimal. Esta es la medición correcta al momento de utilizar este tipo de tecnología. ¿Se imaginan ustedes si utilizan la pistola o el termómetro infrarrojo con láser y se lo apuntan en el lagrimal? Imagínense, ¿no? Eso es muy peligroso. En fin, estas consideraciones es para este tipo de tecnología. Bien, ahora vamos a ver de dónde nace esta tecnología y cómo se ha desarrollado. La historia nos dice un poco de la descomposición de la luz. Todo esto nace más o menos en 1666, 67 más o menos, cuando Isaac Newton dice la historia que fue en una cuarentena, ¿no? De la peste bubónica. Estaba un poco creativo y empezó a jugar con el prisma para ver cómo podía la luz descomponerla, ¿no? La luz solar. Y en ese juego, ¿no? Como ustedes pueden ver esta foto, que parece de un álbum de Pink Floyd, pueden ver cómo descompone la luz en diferentes colores, ¿no? Luego, más adelante, otro investigador, en este caso era William Herschel, ¿no? En el año 1800, más o menos 120 y tantos años después, en 1800, Herschel coge el experimento de Isaac Newton y empieza a colocarle unos termómetros de mercurio.
Esos termómetros lo que hacen es detectar que cada color tiene una temperatura, pero se va dando cuenta de que en los colores rojos la temperatura se va incrementando de una manera más pronunciada. Entonces, como esa luz estaba más orientada al rojo, encontró el espectro infrarrojo, ¿no? Un experimento muy sencillo que ustedes pueden hacer en casa es esta caja que ven acá, el cual cuenta con un prisma, unos termómetros, y los termómetros empiezan a tener una medición de temperatura donde no se ve. Y ustedes me dirán, pero César, ¿por qué no se ve? El infrarrojo no lo vemos, pero hay algunos equipos que sí lo ven, ¿no? Equipos como, por ejemplo, las cámaras termográficas, los termómetros infrarrojos, y casi todas las cámaras, algunas cámaras fotográficas, y sobre todo las que tenemos el celular, en las webcams, pueden ver el espectro, la emisión infrarroja de los controles remotos. Miren ustedes la pantalla que tengo acá. Yo tengo acá un control remoto y lo que voy a hacer es dirigir el botón, ¿no?, a la cámara web. Entonces ustedes pueden ver una luz. Esa luz solo puede ser visualizada mediante las cámaras. Esa es la señal infrarroja que manda el pulso o la orden o el control, bueno, de los controles remotos que lo manda a ese nivel. Las cámaras fotográficas pueden detectar ese tipo de luz, pero nosotros como humanos no, tenemos limitaciones al respecto. Entonces ahí se va a formar y se va a conocer a raíz de estos dos descubrimientos lo que viene a ser las ondas electromagnéticas que están en todo el universo y que nos ayudan bastante para calentar la comida, para ver el cuerpo humano, partes del cuerpo humano, para como ven, la función de los controles remotos, para utilizarlos para diferentes fines, ¿no? Y cada rango está acompañado, las ondas electromagnéticas están acompañadas por un campo eléctrico y un campo magnético. En esta parte podemos ver todos los tipos, ¿no? Nosotros partimos, por ejemplo, desde una luz visible, ¿no?, que tenemos en esta área, y luego lo que se orienta para el lado del color rojo pasa a ser el infrarrojo, para controlar señales, para controlar para ver más temperaturas, que es lo que vamos a conocer, y más allá están las ondas de radio, ¿no? Acá está el G3, el G4, el G5, G6, los futuros G van a estar configurados en estas ondas. Por lo general, en este lado izquierdo, todo son ondas electromagnéticas de no daño, no perjudican en casi nada al ser humano. Entonces de ahí viene que el G5, desde un enfoque electromagnético, no genera daño, ¿no? Para el lado derecho tenemos el ultravioleta, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma, ¿no? Nos acercamos un poco acá y vemos que las ondas se van reduciendo, mientras al otro lado, a la izquierda, se van ampliando. Eso es importante, porque mientras más las ondas más se recortan, el lambda, que es la distancia entre comba y comba, esto incrementa en cierta medida la velocidad de los fotones, porque lo que realmente se desplaza acá son fotones. Y estos fotones, al momento de reducir su velocidad, tienen más penetración, tienen más energía. Es por eso que pueden pasar los huesos, pueden pasar los metales y pueden pasar cualquier estructura como son los rayos X. Y en la parte ultravioleta también tenemos algo interesante. Justo en esta época vemos que si bien el lado inofensivo es del infrarrojo para adelante, nos sirve para hacer mediciones de temperatura corporal, para el lado ultravioleta está ganando mucha relevancia el cómo las ondas ultravioletas del tipo C, con un rango de lambda de más o menos entre 254 nanómetros, puede destruir a nivel molecular el ADN el ARN, perdón, del coronavirus. Esto es muy importante porque se estaba implementando bastante esta tecnología y vamos a tratar también este tema en una próxima charla. Ya lo dejamos para una próxima programación. Miren, volviendo al infrarrojo. Con el infrarrojo podemos construir imágenes de las visuales
¿no? Pasar a las imágenes térmicas. En este caso, el uso normal que ha tenido esta tecnología siempre ha sido la industria. Siempre ha sido abocado netamente para desarrollarlo en la industria y también para fines bélicos. Hace poco hubo un descubrimiento de ovnis que lo pusieron en la página web, si no me equivoco, de una institución americana, oficializando que la presencia de ovnis, y casi todas las imágenes que se visualizaban ahí eran en infrarrojo, ¿no? Del tipo no de visualización infrarroja nocturna, sino del tipo térmico. Y aquí vemos también piezas mecánicas. Esto ha sido una constante mucho tiempo. No nos aventurábamos mucho para parte médica, pero hoy en día todo ha cambiado, ¿no? Repentinamente la termografía viene a ser un aliado para luchar contra la pandemia y para reducir o mitigar su expansión. Históricamente la termografía, pues, la hemos visto bastante en películas de Hollywood. Para los de mi generación, habrán visto todas las películas de Depredador, ¿no? Sobre todo las primeras, llamaba mucho la atención el tipo de frecuencia, el tipo de campo espectro electromagnético que el alienígena con un botón podía cambiarlas, ¿no? Y una de ellas utilizaba el campo infrarrojo para detectar calor, ¿no? Actualmente también se han hecho películas con termografía y llamó la atención un poco el hecho de que acá La Roca trate de ver lo que hay dentro de esta instalación utilizando una cámara termográfica. La cámara termográfica puede ver ciertas cosas internas, pero son contadas y son ilimitadas, pero no es una pared de metal, ¿no? Entonces acá rompe un poco la fantasía, porque a veces uno piensa de que, no, mira, la termografía hace esto, lo otro. No, realmente la termografía tiene sus limitaciones, como también nuestro campo visual también tiene sus limitaciones. Acá diferenciando un poco entre lo que es calor y temperatura, hay que ver que lo que es calor es una energía en tránsito, ¿no? Es una energía térmica en tránsito. Y esto representa cuando hay una diferencia de temperaturas. Y la temperatura viene a ser la cantidad de energía por molécula del promedio de una cantidad molecular. Esto está determinado por X factores de calorías, de transición de calorías. ¿Ya? No quiero ser muy específico, ¿no? Pero hay valores así. Así que más o menos lo que busca acá es diferenciar de que calor no es lo mismo que temperatura. ¿Ya? Ahora, cuando entramos a lo que es termografía, ¿qué es un método? ¿No? Termografía es la unión de dos palabras, termo, ¿no? Que viene a ser la parte de temperatura, y grafía, que viene a ser un grafo, una imagen. Entonces, el método fotográfico que visualiza el calor irradiado de los cuerpos, como dice acá, por medio de cámaras termales, muestra con instrumentos el nivel térmico, ¿no? Es esta la energía infrarroja que podemos visualizar, pero lo que realmente vemos acá no es una imagen visual, sino es información, es datos. Y eso hace que esto sea muy dinámico, sobre todo para estos tiempos, porque gracias a las diferentes aplicaciones y desarrollos que se están dando en Machine Learning, Big Data, esta información va a ser muy útil a un futuro cercano, para poder desarrollar algunas aplicaciones que nos permitan hacer analítica, seguimiento, y ya a nivel de datos en infrarrojo. Hay tres modos de transferencia de calor, ¿ya? Una es la conducción, que básicamente es acercar un elemento metálico, por ejemplo, al fuego, y el metal se va a calentar a una velocidad mucho mayor que puede ser una madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se le denomina conducción. El otro fenómeno de transferencia de calor es la convección, es cuando calienta un aire, un gas, y se eleva, ¿no? Eso es lo típico. El que vamos a utilizar nosotros es el modo de transferencia de calor. Ese es el que vamos a revisar. Los otros dos no. ¿Ya? Esta radiación es importante porque nos permite, sobre todo en este aspecto, un posible peligro o riesgo, acercamiento, ¿no? En este caso, si este es un metal, no podemos tocar el metal, no podemos poner un
termómetro ahí. Tenemos que medirlo a distancia. En esta realidad actual, lo que tenemos que hacer es a las personas censar su temperatura corporal, pero a una cierta distancia segura, para que no nos genere algún riesgo de contagio, ¿ya? Para eso se utilizan unas cámaras termográficas. La que estamos visualizando acá cuenta con un lente, ¿no? El lente, el visor, adentro de este sistema hay toda una tecnología que permite capturar toda la radiación infrarroja por medio de unas resoluciones o unas fotoceldas que se llaman microvolúmetros, ¿no? Dependiendo de la resolución de la cámara, y analiza esa información y muestra en colores esa imagen. Tiene los botones guías direccionales, pantalla táctil, memoria, baterías. Es casi muy idéntico a una cámara fotográfica, pero con funciones un poco más técnicas, ¿ya? ¿Y cómo trabaja esta cámara termográfica? La cámara termográfica la podemos ver acá. ¿Cómo funciona? Miren, acá tenemos un cachorro, tenemos una cámara termográfica que va a apuntar al cachorro, ¿ok? Lo que estamos viendo acá es una imagen visual, pero la cámara termográfica nos va a ayudar a ver al cachorro en imagen infrarroja. Inicialmente, la imagen termográfica que va a capturar a cada punto o cada píxel de la imagen, dependiendo de su resolución, en este caso es 128 píxeles por 128 píxeles, los parámetros de temperatura de cada superficie del elemento de la foto. Y eso lo recopila con datos. Datos de temperatura, ¿ya? Eso lo hace gracias a estos elementos. Cada uno de estos elementos representa un píxel que tenemos acá. De estos 128 elementos, un elemento representa a este píxel. Este sería un elemento o un píxel, ¿no? De infrarrojo, o la celda que capturaría toda esa temperatura. Esa temperatura, cada una de estas celdas, o microvolúmetro como lo llaman, tiene esta forma. Es un circuito que tiene una sensibilidad térmica muy alta. Esta placa es muy sensible a la radiación infrarroja. A medida que se incrementa o se reduce la temperatura que ingresa a esta celda, la resistencia de este elemento varía y también su corriente que ingresa y también el voltaje que tendría o el potencial que tendría entre este punto y este punto. Es una función básica y elemental para poder darle un valor potencial. Ese valor potencial es equivalente a un valor térmico y se le asigna cada valor térmico dependiendo de qué es lo que le llega a ingresar a la cámara. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que va construyendo la imagen térmica de cada microvolúmetro. El equivalente de esto sería más o menos a tener miles y miles y miles de termómetros infrarrojos, ya que los termómetros infrarrojos por lo general solo miden un punto o hacen referencia a un solo valor. Entonces tendría que tener 128 termómetros infrarrojos por 128 termómetros infrarrojos para para construir una imagen, si queremos verlo de esa manera. A diferencia de los termómetros infrarrojos, la cámara termográfica recoge todo ese nivel de información y le asigna un color, ¿no? El color es variable porque una vez que yo tengo los datos, puedo hacer lo que sea con ellos. Porque ya no hablo de imagen, sino hablo de información. Entonces, estos datos, yo les asigno un color de mayor a menor, dependiendo del campo, la imagen, tono, y puedo resaltar lo que es más alto y lo que es más bajo. Entonces, aquí se construye una imagen térmica. Esa sería la secuencia para la construcción de la imagen térmica. Hay que tener consideraciones para la imagen térmica. Por ejemplo, aquí en la foto podemos ver una composición de una imagen visual, pero la imagen visual, las características de la imagen visual tienen que tener datos como el foco, brillo, contraste, perspectiva. Son lo que tradicionalmente para hacer una composición de una imagen, ponerlo en Instagram, Facebook, ¿no? Son detalles que tienen que tener en cuenta para las imágenes convencionales. Para una imagen termográfica cambia. Tenemos que tener las consideraciones de foco, nivel térmico, amplitud, rango, perspectiva, composición y paleta. Entonces, estos parámetros son de cuidado. Porque son parámetros técnicos a diferencia de la imagen visual.
si yo no construyo una buena imagen termográfica, entonces tendría cosas como estas. ¿Se acuerdan el dron del soldado que estaba haciendo el análisis y no podía identificar las imágenes? Justamente pasa eso, ¿no? Tú pierdes estas cosas y no vas a poder componer la imagen, no la vas a poder interpretar. Algo muy característico dentro de las imágenes termográficas, dentro de todos los modelos que vamos a ver, porque también vamos a revisar las cámaras termográficas tipo cámaras termográficas de vigilancia, ¿ya? Viene a ser el campo de visión, ¿no? El campo de visión versus el campo de visión instantánea, que es esta, ¿no? Esas son las terminologías que ven acá. Entonces, esto es muy importante y sobre todo si vamos a empezar a hacer la medición de temperatura corporal, ¿ya? Miren acá, ¿cómo construyo yo la imagen? ¿No? Mediante una óptica, dependiendo del lente, me conviene, para el caso de coronavirus o caso de inspección a personas, mientras más amplio yo tengo mi campo de visión, va a ser, puede ser óptimo para hacer unos sondeos rápidos, ¿no? En áreas amplias, y también para la composición de la imagen. Pero también tengo que ver mi punto menor, ¿no? Porque este es el que va a censar, al final, el punto lagrimal de la vista, es la que le va a brindar la resolución. Luego se van a dar cuenta de que siempre, siempre, siempre la termografía lo que busca es esta temperatura, la que puede estar en el punto lacrimal o la que puede estar aquí en la oreja. A diferencia de los termómetros, el problema de la distancia es crítica. Miren ustedes, este es un termómetro que te permite dar emitir una radiación, una luz láser para determinar el área o región que está midiendo. En este caso es un termómetro industrial especial para medir a grandes distancias, ¿no? Y te dice que solo si cubro esta región de la barra, estoy censando específicamente esa barra. Pero si no llego a cubrir esa área, entonces lo que estoy censando realmente es toda esa área. Incluye no solo el cable que quiero medir, sino el concreto que realmente me sirve inútil para medirlo, ¿no? Ese es el problema de la distancia, porque lo que hacemos nosotros es no medir este punto, sino medimos el promedio de toda esta área. Y obviamente nos va a dar un valor falso. De ahí el problema de estos equipos cuando me alejo demasiado, ya sea por seguridad o por desconocimiento. Muchos catálogos, ¿no?, hablan de la distancia, y esa distancia es de 5 a 15 centímetros, y no más. Algunos equipos vienen con menos distancia, llegan hasta 5 centímetros, otros llegan hasta 10 centímetros, pero ya mayor de eso, las lecturas se desvían considerablemente. Vi hace poco que estaban haciendo una medición con estaba una persona con una careta. Hoy en día muchas personas usan las caretas. Entonces, esta persona estaba con la careta y le estaban haciendo la medición. Lamentablemente no tengo la foto del caso, pero me pareció curioso porque si la persona está con una careta y yo tengo la pistola de temperatura, no voy a medir el valor de la temperatura si la persona está con una careta. Ya con lentes y con el facial voy a tener problemas, pero imagínense con este tema de acá, se complicaría aún más. ¿Qué es lo que pasa? Así como nosotros nos podemos ver en el espejo, en el campo visual, nosotros también vamos a tener el problema en el campo de la emisividad. La emisividad es una propiedad particular de las superficies en el espectro infrarrojo que lo que nos da acá es el cómo absorbemos o cómo irradiamos la radiación infrarroja. En superficies pulidas, por ejemplo, acá vemos un aluminio pulido, puede estar caliente, pero para la cámara termográfica no lo está. Y para una sartén de teflón, para la cámara fototérmica, para la cámara fotográfica, bueno, no, eso no tiene inconveniente, pero para la cámara termográfica sí le da un efecto muy idóneo. Esto es importante porque, miren, ¿se acuerdan ustedes cuando quieren planchar y no saben si está caliente o está frío? Justamente porque la plancha tiene este tipo de superficie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos con la manito, ¿no? Rápido, si me quema o no me quema.
Ese es el efecto, entonces, importante. ¿Por qué? Porque lo que está sintiendo lo que está bloqueando esa salida de radiación infrarroja en la plancha es el tipo de superficie. Y gracias a esto nosotros nos vemos beneficiados en diferentes tipos de elementos, formas. Hay muchos beneficios para cuando utilizamos la emisividad a nuestro favor. Y también nos juega en nuestra contra, también al utilizarla de otras maneras, ¿no? Bien, también tenemos, cada valor, cada superficie, cada elemento tiene un nivel, un valor de emisividad. Por lo general, el cuerpo humano tiene un valor de 0.98. Mientras más cerca estás a la unidad, es mucho mejor, al 1. Ustedes ponen en Google valor de emisividad de la madera, tanto, valor y del tipo de madera, ¿no? El tipo, valor de emisividad del cobre pulido, de cobre oxidado, del papel negro, papel blanco, ¿no? Cada color, ¿se acuerdan el tema de Herschel, ¿no? Que le sacaba temperatura a cada color, por eso en verano es bueno vestirse de blanco, por eso los árabes se visten de blanco, por eso en los países del Caribe los autos tienen colores claros, un auto negro en verano es un horno. Entonces esas características se dan en base a este tipo de propiedad de la emisividad de los materiales. ¿Ya? Para el cuerpo humano está muy alta la emisividad, entonces casi todos los equipos de los pirómetros o termómetros infrarrojos ya vienen con una resolución de configuración de 0.98, ¿no? Y tiene un selector. Si vas a medir una superficie X o vas a medir la superficie corporal. Hablando también un poco acá es el agua, ¿no? Porque hay sudor, a veces hay sudor, entonces el agua también tiene una propiedad, una emisividad muy alta, está creo que entre 0.97 el agua. Entonces, si hay sudor, sí se recomienda que al hacer la medición, bueno, secarte la frente y luego posteriormente hacer la medición. Pero no es, por tener un valor de emisividad tan cercano, no hay ningún problema. Bien, aquí estoy yo. Luego vamos a hacer una experiencia si nos queda un poco de tiempo. Esta es una imagen sin ninguna protección. Aquí estoy, por ejemplo, con una careta. Si esta temperatura tenía un valor, cada color tiene un valor, ¿se acuerdan eso? Aquí la careta taparía toda la temperatura de mi rostro, ¿no? Y aquí estoy con un respirador. Nótese que luego vamos a ver que aquí tenemos un efecto de temperatura que no se va a visualizar. Y aquí estoy con la careta y el lente, ¿ya? Aquí estoy con la careta, con el lente y con el respirador o máscara, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente etapa, ¿qué les parece si hacemos la experiencia? Vamos a ver si no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a compartir una pantalla del sistema. Bien, aquí me pueden ver en infrarrojo en tiempo real. Lo que vamos a hacer, a ver un momentito, creo que no me ven. Vamos a ver. Jackie, creo que no se ve, ¿no? Vamos a ver acá. No, César, no se visualiza. Ahora vamos a ver acá. Entonces, ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, voy a tratar de moverme lo más despacio posible para que no baje la resolución. Miren, vamos a hacerlo primero. Voy a poner el comando de máximos y mínimos. Vamos a ver si nos permite ver las temperaturas. Ya, ahí. El punto rojo que está acá, lo que busca es mi punto lacrimal. ¿Se dan cuenta? Ya ven, esa es la parte de más alta. Está más o menos en 37.5. El entorno aquí está un poco caliente. Entonces, eso sí, es así. Esto es así. Es decir, el cuidado del entorno juega mucho acá. ¿Ya? Entonces, miren, si yo me pongo un respirador, ahí está. El valor de mi frente debe tener otro valor. Vamos a ver. Está en 35, pero el lacrimal está en 37, ¿se dan cuenta? Ya, ahora voy a ponerme los lentes. Ustedes pueden ver en la imagen visual que está abajo cómo son los lentes, son transparentes. ¿Ya? Pero al ponerme estos lentes, miren, la imagen se enfrió.
¿Ya? El punto spot está en 25. Eso, si una persona está resfriada, fácil puedes engañarla, ¿no? Y ahora miren a la careta. Ahí está. Noten la imagen visual. La imagen visual que está en la parte inferior derecha visualiza todo. Pero en la imagen infrarroja no se ve nada. Todo está a 25 grados, temperatura ambiente. ¿Ok? Bueno, esta es una experiencia que quería hacerles. Qué bueno que se haya salido perfecto. Ahora, el otro punto donde miden bastante, sobre todo en Corea del Sur, al momento de tener algún síntoma, se presentan las personas por medio de a un estacionamiento y suelen medir en esta parte. Este también es un buen punto de medición, pero para el uso de infrarrojo siempre se considera el punto lagrimal, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Yo estoy atento acá al chat por si hay algunas consultas respecto a este ensayo, pero más o menos lo que visualiza acá es cómo trabajaría este tipo de imagen y tecnología. Otro gran punto acá es la velocidad. Estamos hablando de 60 Hz por segundo. Esto es muy importante porque el gran problema de contagio que se está dando en Perú son en los mercados. Son en las zonas donde, en las colas de los bancos. Y eso también lo vamos a revisar acá y lo vamos a conversar. Hay que hacerlo más rápido, el muestreo. Hay que hacer un barrido en los mercados, pero no lo podemos hacer con la pistola infrarroja porque nos toma mucho tiempo. El utilizar este tipo de tecnología para hacer esos barridos creo que es la mejor opción para poder hacer un barrido, un diagnóstico rápido y alertar a cualquier persona que pudiera estar con algún síntoma y tal vez ni lo sepa, ¿no? O lo quiere ocultar, ¿no? Hay todo un procedimiento, pero el primer muestreo, la primera técnica que se utiliza es justamente este tipo de inspección. Regresamos a las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? Sí, ¿no? Yo veo que sí. Bien. Bien. Wuhan tiene una fábrica que se llamaba Guide, es Guide Infrared, ¿no? Y es en Wuhan también, y casi todas las cámaras termográficas que fueron instaladas en Wuhan son las Guide Infrared, ¿no? Por presencia local. Son unas cámaras muy interesantes también. Y ya ellos empezaron a implementar toda la tecnología y control y automatización. Hay un gran desarrollo en Asia de poder gestionar no solo la imagen infrarroja, sino hacer el conjunto con las imágenes visuales. Entonces aquí lo que buscan, por ejemplo, las imágenes es cruzar solo la medición de los rostros, ¿no? O lo que está dentro de ese campo y busca la temperatura más alta. En algunos ejemplos se van a ver que van a capturar también el punto lacrimal, pero no específicamente en este caso, ¿no? Estos son casos donde ya se están utilizando bastante el seguimiento termográfico o el seguimiento de temperatura corporal por medio de termografía, ¿no? Nótese que el campo de visión es amplio. Una ventaja de la termografía, a diferencia de las cámaras de vigilancia, es que no necesitan X elementos, ¿no? Pero me parece que el elemento de sondeo me parece que es este de acá. En esta imagen no estoy muy seguro, pero luego vamos a ver las otras imágenes. Una de las revoluciones que están dando hoy en día es esta cámara termográfica de la marca Rocky, ¿no? Que vemos acá, el cual es un vigilante que va montado con una pequeña cámara termográfica de muy alta resolución. Acá podemos ver cómo lo está desarrollando y se ve muy bien, ¿no? Y esta es una revisión, una entrevista que le hizo la DW y vio algunos casos de cómo se desempeña para que las personas o los vigilantes algunos soldados, ¿no? Policías que patrullan las calles empiecen a ver o a sondear a algunas personas que puedan tener algún síntoma o alguna temperatura diferente a lo normal, ¿no? Bien, yendo a las cámaras de vigilancia, porque hay muchas cámaras de vigilancia que son también con propiedades y tecnologías infrarrojas. Tienen la visual y la infrarroja.
sobre todo por el apoyo del desarrollo de que la visión nocturna en infrarrojo no es tan buena como la visión nocturna en infrarrojo, pero desde de un enfoque termográfico. Entonces, ¿qué usamos acá? Una de las ventajas acá es de que hay mucho desarrollo por parte de las industrias de cámaras de vigilancia en la parte visual. Acá, por ejemplo, pueden ver cómo sale bastantes personas y automáticamente la cámara enfoca el rostro. ¿Se acuerdan del punto lacrimal? No la frente, ¿eh? La cámara automáticamente detecta la más alta temperatura en estos puntos. Pese a que estas cámaras no tienen alta resolución, su resolución de píxeles infrarrojos es muy baja, pero trata de tener una precisión muy buena. El único detalle es de que estas cámaras casi en su mayoría necesitan de un black body o un cuerpo negro que los asista para dar una precisión o mejorar la precisión estándar de estos equipos. Y eso se debe bastante a la recalibración del entorno de las cámaras termográficas. Las cámaras de vigilancia, por lo general, no era importante el de hacer recalibraciones del entorno, del ambiente, ¿no? Ya sea porque si hay una variación, ya sea por viento, por una congestión o aglomeración de personas que incrementan la carga térmica. Entonces, eso no era de importancia para las cámaras de vigilancia. Pero cuando ya se quiere medir temperatura de la piel, entonces ahí sí se necesita tener las consideraciones de temperatura. Y para, claro, mejorar la precisión. Y para mejorar la precisión lo que utilizan es un cuerpo negro, que el cuerpo negro es básicamente un elemento de temperatura que se programa por lo general para este tipo de aplicación a 40 grados centígrados con una precisión de más o menos 0.1 grados centígrados. Es una muy buena precisión, el cual la cámara de vigilancia lo utiliza como referencia para que evite su desviación. Con esta precisión, constantemente la cámara de vigilancia está censando este punto para decir, estoy a un entorno de 40 grados centígrados, entonces todo esto tiene que equivaler a temperaturas en base a este entorno, le dice, ¿no? Y eso evita que se desvíe, porque no tiene un sistema de recalibración del entorno. Ya, es necesario, sí, ¿no? Estaba viendo algunas personas, he visto algunos folletos que dicen que no, es una cámara de vigilancia y ve todo, no te preocupes, no necesitamos el Black Body, pero sí, es necesario, ¿no? Todo proveedor de cámaras de visión nocturna tiene que recomendar la incorporación del Black Body si va a medir temperatura corporal, ¿no? Y ya es un accesorio adicional y también la instalación también es un poco más tediosa, más compleja, ¿no? ¿Cómo funciona? Acá podemos ver, ¿no? El Black Body. El sistema le dice, ¿dónde está ubicado tu Black Body? Acá. Entonces yo le configuro y lo uso como referencia para captar la temperatura. Obviamente la temperatura mejora. Si no estuviera este sistema, dentro de la plataforma ustedes lo pueden poner en automático, pero ¿qué es lo que pasaría? Si hay desviaciones térmicas, ¿no? Si hay cambios de temperatura, no va a censar y va a medir cualquier cosa. Entonces, esa desviación es peligrosa, ¿no? Imagínense que una persona que está tranquila, está bien de salud, sale con una temperatura elevada y la separan, la aíslan. O una temperatura una persona que está con efectos de fiebre, ¿no? Pasa sin ser detectada, ¿no? Entonces, esos son los inconvenientes de no contar esto, de no contar, o tal vez de utilizar la función estándar o de simulación de ambiente. ¿Ya? Eso es uno de los puntos de detalle que hay que considerar cuando se tiene que ver la adquisición de una cámara de vigilancia. ¿Ya? Justamente acá vemos la utilización de una cámara de vigilancia y está aquí el cuerpo negro, ¿no? Discretamente está, pero siempre lo van a ver. Obviamente las personas que están especializadas en este rubro lo tienen que configurar y parametrar, ¿no? Bien. ¿Cómo es el cuerpo negro? Ahí está, una cajita, ¿no? Es como una hornilla, que este cuerpo de acá emite la temperatura que le configuren, ¿no? Pero por lo general, para este tipo de aplicación está a 40 grados centígrados, más o menos 1 grado centígrado de precisión. Aquí vemos otro ejemplo, justamente del catálogo del cuerpo negro en este caso, la empresa es de
High Vision, ¿no? Aquí está, High Vision, ¿no? Hace la experiencia, el desarrollo. ¿Ok? Me dice César, que hay una tenemos pregunta. una pregunta del señor Edward que nos dice, localmente en Perú, ¿esta tecnología infrarroja está estabilizada en nuestro medio para humanos? ¿Se han identificado los tipos de equipamiento infrarrojo que se utilizarán? Gracias por la información. Bien, vamos a hablar de esto. En Perú, lamentablemente, no está, ni el MINSA no está considerando esto. Lo que sí están considerando es, Digemits, por ejemplo, el tema de qué cámaras están entrando, porque han entrado una barbaridad de cámaras, no cámaras, perdón, han entrado una serie muy alta de termómetros infrarrojos sin las certificaciones mínimas necesarias, así como han entrado una cantidad abismal de X marcas de las respiradores y máscaras de dudosa fabricación, donde uno se confunde de que cuál es cuál. Algo muy parecido también está pasando con los termómetros. Ahora, dentro del plan de la fase 1 de la reincorporación laboral o la reincorporación económica, casi todas están obligadas a medir la temperatura. Entonces el equipo a utilizar es fundamental, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver qué requerimientos mínimos yo debería contar, porque si hay algo que sí nos exige, es que el equipo, acá en Perú, si hay algo que sí nos exige, ¿no? Dentro del OCE, ¿no? Que el equipo tenga certificación FDA, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de eso al final. Uno de los puntos a favor, por ejemplo, de las cámaras de vigilancia o de función para aplicaciones de vigilancia es que su aplicativo en la parte visual está muy desarrollada. En este caso puede identificar el nombre de la persona, ¿no? Solo por el rostro, un código, puede identificar si la persona está bien de temperatura y está correctamente puesto la máscara. Solo con estas dos condiciones le dice, ok, le da un verde. Registra código y la hora que lo hizo. En este segundo le da una alerta, donde le dice, no, tú estás sin máscara, ¿no? ¿Ok? Igual acá. Y en este segundo slide ya vemos que acá el operador lo que hizo fue calentarse la frente para poder más o menos simular una fiebre. Entonces lo que pone acá es alarma, estás con fiebre, y lo pone en rojo, ¿no? Y también suena un pitido. Y esto ya es registrado también, ¿no? Y queda el nombre también. Hay algunos casos donde queda el nombre y otros casos no queda el nombre, ¿no? Puede ser la empresa, el nombre, y acá evita poner el nombre. Hay un tema muy controversial en este lado porque invade un poco la privacidad de uno, ¿no? Y eso está causando mucha controversia, ¿no? Hay mucho debate al respecto porque te deja un poco, te abre tu privacidad acá. ¿Les ha pasado? Tengo un amigo que es algo muy anecdótico. Él estuvo en una cola del banco y no soportó más, tenía un quisquillo en la garganta y tuvo que toser. Y todos te miran como si fueras un leproso. Todos se miran. Y es una situación incómoda, ¿no? Igual pasa cuando uno estornuda. Algo parecido puede ser acá, ¿no? Tú pasas por la imagen, puedes tener una fiebre de otra índole, pero al sonar la alarma, automáticamente los ojos van a ir hacia ti. Ese es un tipo de tecnología que todavía se está hablando bastante, pero hacia esos países ya los tienen implementados, ¿no? Esta es una cámara muy interesante, ¿no? Es una FLIR A320, solo es infrarroja, solo muestra el infrarrojo. No hay forma de que yo sepa que esta persona en infrarrojo sea esta persona. No se visualiza, no hay cómo determinar eso, ¿no? Entonces es un poco
Esta cámara lo que evita es eso, ¿no? Que haga ese cruce de información y limita aquí la privacidad. Y justamente hablamos nuevamente del punto lacrimal, ¿no? Donde se enfoca la respectiva medición que es necesaria. Para la medición hay que retirarse la máscara, los lentes, algún gorro y retirar el cabello de la frente, ¿no? Esos son los 3 pasos mínimos que se debe recomendar. Y este tipo de cámara está netamente desarrollada para esta aplicación. Nótese también la distancia, ¿no? Hay mucha seguridad respecto con la distancia, ¿no? Guardamos mucho el distanciamiento físico. Pueden ver que la cámara no tiene otro lente para un lente visual, sino netamente está desarrollado por el infrarrojo, ¿no? Y esto habla mucho de la parte donde tenemos que cuidar la privacidad, ¿ya? Aquí vemos otra aplicación donde también solo visualiza el infrarrojo. Este es un centro comercial. ¿Se acuerdan el caso de la tienda de La Cola, donde había un muchacho de un centro comercial local? Esto puede ser mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque guarda la distancia física de todas las personas. Entonces, a medida que uno va entrando, automáticamente va sensando su temperatura, se va mostrando él mismo en su temperatura, y ya si se presenta un valor alto, ya está programado para soltar una alarma, ¿no? Pero si hay un registro, solo quedaría el registro visual. En esta cámara es diferente, tiene las 2 condiciones, pero está visualizándose acá. Acá sí puede ser que grabe eso, pero es esa elección. Este es un caso muy interesante para los centros comerciales, ¿no? Se dice bastante también que es un desperdicio tener estas cámaras, tenerlas ahí fijas, ¿no? Porque lo verdadero de estas cámaras es hacer el recorrido, ¿no? Por ejemplo, debemos agarrar estas cámaras termográficas e irnos a los mercados, a las colas de los bancos, donde se aglomera de verdad donde existe más riesgo de contagio. Algo más que se ha estado viendo últimamente son estos robots, ¿no? Robots policías, entre comillas, que utilizan ambas visiones, ¿no? La visión infrarroja y la visión visual, y va sondeando y buscando algún posible paciente de COVID. Hay mucha tecnología que se está desarrollando. La termografía se ha abierto al mundo, a todo tipo de uso a raíz de, como muchas otras cosas, se está dando la apertura, ¿no? Porque siempre ha estado restringido al área industrial, pero con esta pandemia está prácticamente apaleándola, ¿ya? Miren, algunos requisitos, esto es según FLIR, ¿no? FLIR System, una de las compañías más importantes en termografía, ¿no? No la única, es una de ellas, ¿no? Acá nos dice que cuáles son las especificaciones mínimas para el termómetro sin contacto, ¿no? ¿Se acuerdan esa pistola ya? Acá, los requisitos mínimos para ese termómetro sin contacto son que esté diseñado para las personas, ¿ya? Puede tener una certificación. Ahora, mínimo, puede tener 2, 3, 4 certificaciones. La mínima que debería tener es la FDA, ¿ya? Eso es importante. Hoy en día, esto lo está verificando bastante el tema de importaciones porque, como les digo, han entrado N marcas. Y dentro de esas N marcas hay de todo tipo, toda calidad. Entonces, el registro FDA es importante. Este registro FDA es verificable y lo vamos a ver cómo, ¿ya? Puede tener las consideraciones ISO, ¿no? Y alguna norma de calidad, ¿ya? Pero lo mínimo recomendable, ya cumpliendo con la FDA, ya está en la parte top, ¿no? Aceptable. Hola César, tenemos otro comentario. Elfran Ya, Ricardo nos dice, mencionaste que las cámaras termográficas deben tener certificado FDA. La consulta se da si esta certificación cumple la norma IS 8061-259. esa, no te puedo validar esa información, ¿no? No te puedo decir exactamente si están relacionadas, pero recuerda que la FDA tiene que ver bastante con Estados Unidos, netamente Estados Unidos, y las IS por lo general están bastante orientadas a Europa, ya pese a ser internacionales, pero siempre están amoldadas bastante a Europa. Acá, todo lo que son de grado médico, cualquier equipo que tú quieras importar, un tomógrafo, un rayos X, cualquier equipo que puedas
o desees traer de fuera y ponerlas en una entidad del Estado, sí va a requerir lo mínimo, un FDA, ¿ya? Ahora, si tú vas a comprar o quieres comprar o alguien te propone de afuera un equipo, lo primero que tiene que hacer, te tiene que dar los datos del equipo, ¿no? Tú entras a la página web del FDA, me piden el link nomás por la página web y ponen los datos. El primer paso es abrir la página y poner aquí, ¿no? Acá dice Hunan Pop Electron, es una marca china, ¿no? Es el primer dato que pones, ¿no? De ahí le das a buscar y acá. Perfecto. Dice, sí, el equipo está, ¿no? La marca está, el registro, ¿no? Y acá ponen acá las series de los equipos que han sido verificados, ¿no? Esto garantiza, no el papel que te da la persona o el importador, el fabricante, ¿no? Porque el fabricante te puede dar cualquier cosa. Hemos visto papeles, pero de todo, ¿no? Papeles con el idioma chino y no se entiende nada. Eso no. La única forma de verificación es a través de la web oficial de la FDA. Entonces tú ingresas la marca. Es más, el fabricante te tiene que dar ese link, de ser posible, para dártelo, para acelerarte el proceso, ¿no? Al poner, entonces verifica si el modelo que estás adquiriendo, piensas adquirir, está registrado, ¿no? Está verificado, ¿ya? Esa es la mejor forma, la más segura y más confiable de que ya pasó muchos verificaciones que se encarga de hacer la FDA. Si no está, si no aparece acá, no te recomiendo que la adquieras, ¿ya? Eso sí respondería a tu pregunta. Lo del otro no lo hemos verificado, no lo he detallado, pero ni bien la podamos revisar, te lo voy a responder más adelante o ya internamente, ¿no? Bien, estuvimos viendo en algunos programas dominicales que hay una reactivación económica muy necesaria ya, ¿no? A raíz de estos ya prácticamente 50 días de inmovilidad y el uso prácticamente de todos los negocios está regido al conocer la temperatura de las personas. Recuerden que para este tipo de medición, aunque parezca extraño, no deben contar ni con los lentes, ni con gorros, nada que obstruya la frente. La distancia no debe exceder entre los 5 a 15 centímetros. Y de ser posible, bajarse un rato la mascarilla para hacer la medición. La medición no dura más de un segundo, es rápida la medición, pero es importante que no tenga esos elementos. Ya hemos visto con las imágenes termográficas que son necesarias de hacerlas de esa manera. Si no, estamos midiendo cualquier valor y es bien difícil de hacer un seguimiento, un monitoreo de esa manera. A raíz también de que la dependencia que tenemos con Asia, ¿no? También ayuda bastante a ser un poco creativos, ¿no? Entonces, buscar otras opciones, ¿no? Que se puedan implementar, me parece fantástico. Y este equipo que lo vi también en el especial domingo, en un programa dominical, excelente. Y creo que está en uno de los Megaplaza, no creo que es el de Salaberry, que lo están instalando como un modelo en prototipo todavía. Si bien los centros comerciales van a proponen abrir al 50%, este equipo te da un muestreo relativamente moderado, ¿no? Por ejemplo, tan similar como, por ejemplo, subir pasajeros a los buses. Estos tipos de tecnología, tipo pistola, te van a permitir una velocidad más o menos de muestreo de entre 1, 2 o 3 hasta 5 segundos, pero es una cosa muy, muy rápida, ¿no? No hay problema porque no va a haber acumulación o aglomeración de gente o de personas en estas áreas. Si hubiera si se incrementa la aglomeración de las personas, sí tendríamos que optar por la termografía, ¿no? O hacer un sondeo termográfico en estos recintos. Un barrido termográfico sería más o menos es que yo agarro una cámara termográfica y empiezo a caminar, así como lo hacía el policía que vimos el que tenía montado en su cámara en sus lentes, ¿no? Están llegando nuevas tecnologías a Perú. Aquí vemos un equipo que te permite identificar por rostro, por temperatura,
y acá se supone que también hay una tarjeta, ¿no? Que te registra tu ingreso. Esto puede ser muy bueno o puede ser malo, como les comentaba, porque recuerden la tecnología que utilizan estas cámaras, si no está certificada por una organización como el FDA, ¿no? El equipo puede tener ciertas falencias en su utilización o en su rango de medición, entonces sí tendrían que considerar ese tipo de llevarlo a pasar ese tipo de ensayos o verificaciones, ¿no? Con ese tipo de organizaciones. Pero van a salir más, obviamente que las tecnologías se están abriendo para todo lo que es el universo infrarrojo. Hace poco tuve contacto con cámaras ultra compactas como la FLIR One que vemos acá. Este equipo compacto te muestra una imagen infrarroja de muy, muy baja calidad, pero para aplicaciones muy sencillas. Si quieres utilizar un equipo como FLIR One para medir temperatura, solo lo utilizarías como un paliativo, pero creo que no está dentro de la lista de los FDA certificados, ¿no? Con garantía te lo puedo decir, no lo está. Tiene otra función, pero por ahí que lo vas a tener. Las cámaras termográficas, yo pienso que me parece que Apple, Huawei, Samsung, la próxima generación de cámaras termográficas ya van a ser como estas, que es de Caterpillar. Un saludo a Fernando que me prestó la cámara. Tuve la oportunidad de conocer esta cámara y viendo con una cámara termográfica incorporada, es de la misma proyección que una cámara FLIR One, ¿no? Incorporada dentro del celular y te permite pues tener también un aplicativo termográfico. ¿Ya? Este es el futuro de las cámaras, ¿no? El de los celulares, perdón, donde va a haber bastante incremento de este tipo de fusión. Celulares con cámaras termográficas, equipos con cámaras termográficas, porteros de los edificios con cámaras termográficas. Imagínense, ¿no? En la puerta, tú estás con alta temperatura o vienes a hacer tu carrera y te paras en la puerta y no te abren porque estás con temperatura elevada y llaman a la policía. Empieza uno a pensar muchas cosas. Hicimos una experiencia estuvimos haciendo un piloto acá en la estación San Borja, lamentablemente no se pudo ingresar, nos dijeron, solo se pudo hacer las pruebas por el exterior, pero acá vimos cosas muy interesantes, ¿no? Si no se ve en la imagen, ustedes pueden ver que las personas que venían del exterior, esto era más o menos un día muy caluroso, tenían carga térmica en la cabeza, entonces eso escapaba el rango. Esta cámara estaba programada para soltar una alarma a 37.5 grados centígrados, si no me equivoco. Entonces acá casi todas las personas que venían a tomar el tren venían con, ya sea con la espalda o la cabeza en alta temperatura. Y eso daba un mal indicador, por ejemplo. No son consideraciones que uno dice, no lo había hecho, no lo había visto, porque siempre habíamos estado haciendo termografía solo para las máquinas eléctricas o mecánicas. Pero cuando ya empezamos a analizar cuerpos es totalmente, y consideraciones del ambiente, todas esas variaciones cambian. Y hay que evaluarlas, hay que revisarlas y ponerlas y proponerlas dentro de la utilización de estas cámaras. Por eso es muy importante justamente este tipo de charlas para poder fomentar cómo podrías utilizar este tipo de aplicación, dónde tendrías que utilizar. En el caso de nosotros, lo que brindamos es hacer pruebas piloto, por ejemplo, algunas demostraciones, algunas capacitaciones. Si, por ejemplo, un centro comercial desea implementar esa tecnología y quiere saber con cuál le va a ir mejor o con cuál con cuál le cuesta menos o cuál se adecua a su presupuesto, entonces el tipo de asesoría que se puede brindar con este tipo de equipos ayuda bastante a tener una retroalimentación y tomar una decisión idónea y adecuada. ¿Ok? Esto fue muy interesante hacer ese pequeño muestreo con todos los impedimentos y limitaciones que se tuvo.
¿no? Acá está justo lo que les comentaba de la espalda, ¿no? Las personas venían del sol y las espaldas detectaban altas temperaturas, ¿no? Si estaban en la cabeza, posiblemente los equipos de detección tradicional, las cámaras de vigilancia, podían detectar que este señor podía tener una fiebre, ¿no? Automáticamente, ¿no? Bien, esto fue la experiencia, fue muy interesante lo que se pudo hacer acá por las estaciones del tren. Como resumen, la nueva tendencia, ¿no? Lo que se espera hoy en día es mucho control, sobre todo en las zonas de alto tránsito o sobrepobladas, para poder mitigar cualquier problema que se pueda tener respecto a un contagio. Y el paliativo más rápido y eficaz es con la temperatura. Esto no se ha hecho desde ahora. Muchas empresas vienen desde el caso de FLIR, por ejemplo, viene desde el SARS 2003, ya implementando la tecnología infrarroja. Muchas cámaras de vigilancia también han empezado a desarrollar sus tecnologías en base a la pandemia del 2003, ¿no? El virus SARS. Ya desde esa época y es por eso que viene evolucionando y es una cosa normal ya que se utilizan estos equipos en Asia y acá recién se está un poco adaptando o viendo qué tecnología se adecua más a nosotros. Hace poco ha salido un comercial en KFC donde el estándar es la medición de la temperatura de las personas antes de hacer el proceso de delivery. Y aquí vemos un caso de McDonald's donde todos los operadores, desde el cocinero, el despachador y el delivery, son evaluados con temperatura, ¿ya? Y con su registro de datos. Y esto va a ser para todos. Esto va a ser un estándar local dentro de la nueva normalidad. Caquetá ha sido nuestro foco de infección recientemente y bueno, aquí lo que se propondría sería pues hacer un barrido termográfico y rápido, ¿no? Esto es mucho más eficiente por la carga de personas que se tienen en en este tipo de negocios. Hablamos mucho de los mercados, supermercados y todo donde hay aglomeración, colas, concentración alta de personas. Si tuvieran alguna consulta, no sé, vamos a ver la lista. Bien, acá nos hablaba Hugo Maceo Montero, nos hace saber sobre los equipos calibrados adecuadamente, los termómetros infrarrojos. Eso sí es muy importante. No toqué el tema de la calibración acá, pero sí es importante la calibración. Casi todos están viniendo sin calibración, por lo menos lo que son los termómetros infrarrojos. Pocos son los que vienen con calibración de fábrica, pero como todo equipo de medición tiene que contar con un certificado de calibración y también va a tener que pasar por un proceso de calibración, ¿no? En diferentes entidades que hacen este tipo de certificaciones, ¿no? Hay varias acá en Perú, ¿no? Y es muy necesario. No he visto muchos equipos que vengan con certificado de calibración. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque dicen certificado de calibración y te ponen cualquier documento, ¿no? Te dicen, no, dice cualquier cosa, pero no dice certificado de calibración. Lo mínimo que puede tener un certificado de calibración, no tengo la mano uno acá, pero tiene que tener una comparativa de valores. X de un patrón, un registro de datos versus lo que midió el equipo. Esa información la puedes ver rápido, ya sea así está en inglés, incluso hasta en chino, ¿no? Así como lo hemos visto acá, ¿no? Los números son los números, y eso tiene que estar. Entonces, esa comparativa tiene que estar en el documento. Y eso sí garantiza de que es un certificado de calibración. Lo mínimo que se puede pedir es un certificado de fábrica del equipo, pero en inglés, ¿no? Pero si está en Japón, en chino, es complicadísimo verificar o validar que ese equipo ha sido calibrado. Y el tiempo de calibración, dependiendo del uso que se le va a dar a estos equipos, estaría entre 6 a 1 año. 6 meses a 1 año. ¿Ok? Bien, señores, hemos tenido que extender esta charla, he tratado de ir lo más rápido posible y bueno, sin más que añadir, los invitamos para la próxima charla que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a tocar el tema del ultravioleta
para poder conocer un poco de cómo combatir al COVID desde el otro rango, ¿no? Desde donde aquí te detecto y en el otro lado te destruyo. Ya están todos invitados. Vamos a pasar las invitaciones, ya sea por las redes sociales y también por los correos electrónicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.